amigos, muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor, para continuar con nuestros programas de Verdades Divinas. Este programa en donde tratamos de dar un poco de respuestas a sus interrogantes que nos hacen favor de mandar. Y pues bueno, el día de hoy tenemos acumuladas algunas más de las deseables. Así que vamos a empezar inmediatamente para tratar de responder a todas sus preguntas. Y si tienen algunas para irlas sobre la marcha, también trataremos de sacarlas adelante. Bueno, sí son deseables, pero no nos alcanza el tiempo. Exacto. A ver, Ale, si nos haces favor de... Sí, a ver, tenemos aquí dice Mónica Cuateta. En los escritos de Luisa le menciona a Jesús algo acerca de cómo recibir la comunión. Hoy hablé con un sacerdote y me dice que la iglesia permite darla en la mano si uno la pide así. Bueno, esto es un tema muy escabroso lo que me acaba usted de proponer. Lo primero que le digo es que en los escritos de Luisa, Jesús habla de las irreverencias, habla de todo lo que se le ofende en la Eucaristía, pero no nos dice exactamente cómo debemos recibirla en la forma externa. Nos dice que debemos unirnos a su voluntad, a su divinidad, y a su humanidad, y que teniendo esta unión vamos a poder tener los mismos actos que él hizo cuando se comulgó a sí mismo, para poderlos ofrecer y podérselos dar en reparación de todo el mal, de todo el daño que las criaturas le hacen en la Eucaristía. Nos dice que el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar en totalidad por el haberse quedado. O sea, el pagarle en amor, en correspondencia, en adoración. Pero no nos dice en la forma física de recibirlo. Esto de que la Iglesia ha autorizado la comunión en la mano es una mentira. La Iglesia, lo que pasó fue lo siguiente, o sea, hubo 3 países europeos que empezaron a dar la comunión en la mano. No recuerdo exactamente cuáles, uno de ellos fue Holanda, creo que Finlandia, y no recuerdo el otro. Entonces, en aquel tiempo, su santidad Pablo VI trató de poner un freno a esto, pero no quiso hacer un encuentro, un encontronazo con aquellas iglesias, y entonces les permitió a esos 3 países el continuar dándole en la mano, pero también dándole opción a las personas de poderlo recibir en la boca. Pero nunca autorizó que se diera en la mano en el mundo. Sin embargo, los obispos de todo el mundo, viendo aquello, empezaron a llevar a cabo esta práctica, y el Papa ya nunca quiso poner un freno, pero nunca autorizó. Por lo tanto, quedó así en suspenso. Ahora, en revelaciones privadas, nuestra Madre Santísima nos ha dicho que Jesús definitivamente no le gusta el que se le reciba en la mano. No le gusta el que haya ministros de la Eucaristía. Él dice que los sacerdotes deberían de haberse sentido honrados de estar repartiendo su propio cuerpo, porque en ese momento el sacerdote es otro Cristo. Y ahorita estoy recordando alguna lectura donde Jesús dice que tiene que descender en manos purulentas, en manos que le dan náusea. Y se está refiriendo a veces a sacerdotes que están en pecado,
o que no son exactamente lo que él hubiera querido que fueran. Si esto lo dice de un sacerdote, que no dirá de un laico que lo toma con las manos no consagradas, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, en la actualidad pues hay esa permisividad, no está autorizado, pero tampoco se ha puesto una prohibición. Pero ante eso, yo pienso que todas las criaturas, todos nosotros, deberíamos de optar por recibirlo en la boca. O sea, como darle su justo valor y de tratar de no entrar en este juego que está habiendo de una desacralización de la Eucaristía. Esto es lo que yo le podría decir, ¿no? Sí. Dice, podemos decir que la misma eternidad está dentro de Dios y ahí nos encontramos nosotros cumpliendo quizá la parte más importante del mismo Dios, que es tener una criatura a quien amar y que sea capaz de amarlo. Pregunta. Bueno, la eternidad es conocimiento, ¿no? O sea, Jesús nos dice que la vida eterna es que conozcan al Padre y a su enviado Jesucristo. La vida eterna es tener al Hijo, creer en el Padre y sobre todo comer la carne del Hijo y beber la sangre del Hijo. No es duración de tiempo. En Dios no hay tiempo, sino es un eterno presente. Así que podríamos decir que su pregunta está bien. La eternidad está en Dios mismo, es Dios mismo. ¿Y cuál es la otra? Que nosotros estamos... que estamos cumpliendo quizás la parte más importante de Dios, que es tener una criatura a quien amar y que sea capaz de amarlo. Así es, somos el medio por el cual Dios satisface esa ansia de amar y de ser amado, esa necesidad de amar y de ser amado, así es. Luego, bueno, aquí nos dice Jesús Manuel Navarro, ¿existe alguna lección, audio, folleto o escrito que hable sobre el dolor, las penas, los sufrimientos, las almas víctimas, la voluntad de Dios en esas situaciones? El bien que hacen las dificultades a nuestra alma, estando en la divina voluntad, causas, ganancias de Dios, etc. Sí, tenemos Hay un video, ¿no? Dos programas. El título es El valor del sufrimiento y el otro Almas víctimas. Bueno. Entonces, de diálogos divinos. Lo remitimos y ahí es una respuesta más amplia porque es todo un programa, ¿no? Por cada tema. Aquí pregunta Adán Martínez. El ayuno que nuestro Salvador y Redentor hizo antes de empezar su misión, ¿fue ayuno de abstinencia de comida o otra clase de ayuno? Sí, por favor, nos lo explica. Bueno, hasta donde tenemos entendido fue un ayuno de tipo de comida, o sea, fue físico, ¿no? El ayuno en Jesús, o sea, él se preparaba en los momentos de mayor, o sea, ¿cómo diríamos?, responsabilidad o de toma de decisiones muy importantes. Él se preparaba con el ayuno, con la oración, con la penitencia. Así que fue un ayuno de tipo físico, privarse de alimento. No sé qué más decirlo, creo que es lo que está en cuestión, ¿no? Sí, ahora nos preguntan, ¿una persona casada podría ofrecer su castidad desde el matrimonio, teniendo en cuenta que ya no se pueden tener hijos debido a la vasectomía? La esposa se quiere ofrecer esa castidad, pero por parte del esposo no hay ese acuerdo. Bueno, este es un tema muy, muy delicado. Ya habíamos hablado un poco, ya habíamos respondido algunas cuestiones sobre la ligadura de trompas y sobre la vasectomía. En realidad es estarle poniendo un freno, un obstáculo a la procreación, y ahí es donde entra esta culpa.
Esto podríamos ponerlo en manos de la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene toda la, ¿cómo diríamos?, autoridad como para poder pues salvar este dilema y darle la anuencia a que pueda llevar una vida normal sin considerar que está cometiendo un pecado continuamente. La castidad es algo que Jesús quiere para nosotros. Jesús quisiera que practicáramos un poco la castidad. Esa es la finalidad de haber convertido la unión entre hombre y mujer en un sacramento. Esa castidad se puede llevar en forma relativa cuando la pareja ya no quiere hijos, no desea hijos, pero Dios puso en la mujer 6 días fértiles al mes. Y puede variar un poco, 1 o 2 días más, menos, en fin, pero es mínimo el tiempo. Y el resto del mes, o sea, es estéril. Así que, por lo pronto, en este caso se podría recurrir a ese periodo de castidad que es natural y evitando los días en que pudiera salir embarazada, aunque ya tenga la ligadura. O sea, no importa, pero estaría sometiendo su sexualidad a ese acto que Jesús quiere para nosotros. Cuando la pareja no quiere, cuando la pareja está en discordancia con las creencias de la otra parte, lo que podemos hacer, o sea, lo que debemos hacer es ofrecer ese acto, ofrecerlo como un acto de sufrimiento. Es muy difícil porque aquí se combina el placer, a la hora del placer físico, con la parte espiritual. Pero la esposa, en este caso usted, podría muy bien ofrecerle a Dios este acto de tener relaciones con su esposo para satisfacerlo a él, para que no empujarlo al adulterio, o no empujarlo a que haya un conflicto dentro de la pareja, pero ir tratando de ofrecérselo a Dios como si fuera un verdadero sacrificio. Y al mismo tiempo ofreciéndoselo a Dios para que su esposo empiece a entenderla y empiece a ceder un poco en esa exigencia, ¿no? Y probablemente a la larga se logre que él también aceptara. Pero eso ya es dependiendo de las condiciones de él. Dice Dora Villafán, sabemos que los pecados no se heredan, pero en el caso de maldiciones o prácticas demoníacas, ¿tiene repercusión generacional? No, definitivamente no. Y volvemos a repetir, ahí está Ezequiel 18, léanlo con mucha calma, medítenlo y van a ver que Dios nos dice que ninguno heredará, ninguno sufrirá las consecuencias del pecado de otro. Nadie, ningún hijo sufrirá las consecuencias de los pecados del padre. Ahora, esto de maldiciones o prácticas demoníacas hay que entenderlo, que puede afectar en la persona a la cual se le dirige la maldición o todos los actos de brujería, ¿sí? Las vejaciones en muchas ocasiones son producidas por estas prácticas, pero eso no tiene nada que ver con problema generacional. Dice José Luis Cervantes Lim, entrar a vivir en la divina voluntad es un acto de fe o una decisión de la persona, entendiendo que la fe es don de Dios y la decisión es doblegar la voluntad humana, o en un momento se conjugan ambos. Bueno, es que entrar a vivir en la divina voluntad, lo primero es un acto de fe. O sea, el fundamento de la vida en la divina voluntad es la fe. Creer fervientemente que esto es verídico, que es Dios quien lo quiere dar, que esto se puede obtener. Y la fe desde la divina voluntad no es nada más una virtud,
sino es Dios mismo. Por lo tanto, cuando se habla de fe en la divina voluntad, es la posesión que la criatura tenga de Dios. Entonces, definitivamente sí, tiene mucho que ver con esto y la decisión personal, ¿no? Que es lo que nos pregunta. Sí. Si no hay una decisión, si no hay una disposición de la criatura para entrar en este terreno, Dios no puede hacer nada, ¿no? Entonces se conjugan las dos. Ajá. Dice Luz Marcial, ¿cómo hago para adquirir el temperamento de Jesús si en ocasiones el carácter nos traiciona y una persona iracunda la traiciona la rabia en ciertas circunstancias? No quiero sentir rabia por algo que me llega de sorpresa y viene la caída y después el arrepentimiento. Definitivamente no puedo pedirle a Jesús que me ayude a no caer en este estado de impaciencia, porque comienza diciendo que la oración individual ya no entra, por eso dice que sí, definitivamente no puede pedirle a Jesús. Bueno, yo le voy a suplicar que vea el programa de hoy en mundocatólico.tv, porque en este programa de hoy vimos qué es lo que Dios hace para cuando el alma quiere entrar a vivir en la divina voluntad. No es cuestión de nosotros podernos quitar todo esto. Lo primero que necesitamos es pedir que se nos dé esta voluntad. Ahí es una petición personal. Cuando esta petición personal es hecha en bien, o sea, con la plena disposición, el pleno conocimiento de lo que estamos pidiendo, Jesús nos va a dar su virtud suplicante. Su virtud suplicante es Él mismo, Dios mismo se pone a suplicar que se le dé esa divina voluntad a la criatura. Y entonces es seguro que se le va a dar. Ahora, de esa virtud suplicante pasan a darle a la criatura el amor siempre nuevo y creciente, para que empiece a haber una relación de amor entre Dios y la criatura, pero a un nivel, al mismo nivel. Pero ahí es Dios quien le está dotando a la criatura con su amor. Y una vez que eso sucede, entonces nos lleva a la inseparabilidad, el don de la inseparabilidad. Por lo tanto, es un caminito en que el alma se va poniendo en disposición de recibir la divina voluntad. Y al principio hay la petición o el deseo, como le quiera llamar, de tener esta divina voluntad. Y ahí es cuando empieza a obrar Dios mismo, y Dios mismo es quien se pide así el darle a esa criatura su voluntad. Cuando ya la tenemos, entonces el temperamento de Jesús, que son sus atributos, empiezan a surgir. Y en el momento que una persona es iracunda, cuando se presente esa situación, la que sea, en que sale ese temperamento, al mismo tiempo, cuando ya se está viviendo en la divina voluntad, sale la respuesta del temperamento de Jesús, que es un temperamento apacible, que es un temperamento, una respuesta diferente de la respuesta humana. Y ahí la criatura tiene que empezar a elegir por cuál de las dos. En la medida que vamos eligiendo, si vamos eligiendo siempre la respuesta de la divina voluntad, poco a poco se va convirtiendo en naturaleza. Y entonces el temperamento original, ese temperamento colérico, iracundo, se pierde. Y lo que queda son los atributos divinos usados en cada situación, un atributo para una situación específica. Y la parte personal se va a quitar. No es un esfuerzo personal, eso hay que aclararlo, pero es una continua prueba de estar eligiendo la respuesta, ¿sí?
a la hora que se le presente el momento así, va a salir su temperamento y al mismo tiempo va a salir la respuesta de Jesús diciendo, calma, no hagas nada, no grites, no te sulfures, no ofendas, no hagas nada. Si decidimos por esta respuesta, empezamos a sentir paz en nuestro interior y eso se va convirtiendo en un hábito. Y ese hábito, poco a poco, continuándolo, se va a ir convirtiendo en naturaleza nuestra. Dice Hilda Burmay, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. ¿Cómo entender las indulgencias en la divina voluntad? La única respuesta que le podría dar es, está Luisa pensando en que hay tantas oraciones, tantos actos que están con tantas indulgencias. Ella dice indulgenciados. Y que qué bien hace escribiendo las horas de la pasión. Y entonces Jesús le dice, mira, las oraciones con indulgencias son buenas definitivamente, pero esto que estás escribiendo, estos son mis mismos actos. Son infinitos y no requieren una indulgencia. O sea, en la muerte de Jesús no se puede considerar una indulgencia hacia que se pueda ofrecer hacia las almas en el purgatorio. Por lo tanto, las indulgencias, al igual que las virtudes, al igual que los dones, al igual que todo lo que hemos recibido de Dios, tiene que ser reintegrado a Dios, o sea, entregado, para vaciarnos de eso y poder tener en nosotros la vida divina. Así que, en términos generales, teniendo la vida divina, lo que vamos a poder ofrecer no son indulgencias, sino es la misma sufrimiento, la misma sangre, en la misma muerte de Jesús, aplicárselas a todas las almas del purgatorio. Esto es mucho más que una indulgencia. Hay una pregunta de José Luis Cervantes Lee. No le entiendo bien, pero dice, si advierto abusos dentro de la Eucaristía, ¿son contra mi modo de vivir la misa? ¿O es celo? A ver, ¿cómo? Dice, si advierto abusos dentro de la Eucaristía, ¿son contra mi modo de vivir la vida? ¿O es celo? La misa, ¿no? ¿Qué dije? ¿La misa? Sí. ¿O es celo de la poca reverencia hacia el sacramento? Jesús expresa algo a Luisa de cómo debo entenderlo en el vivir de la divina voluntad. Bueno, qué bueno que preguntan esto. La misa, o sea, es la renovación de la vida de Jesús. Y la parte como culminante de esta misa es la pasión, todos los sufrimientos, la muerte, la resurrección de Cristo, que se vienen a materializar en la Eucaristía. Ahora, la misa ha sufrido cambios, efectivamente ha sufrido cambios, pero para nosotros, católicos, debemos adecuarnos a la misa que está en curso. No estar tratando de buscar nuevas formas diferentes de misa, que aunque estuvieran autorizadas, pero son minorías y por lo tanto son como fracciones, como una fractura y divisiones dentro de la Iglesia. Ahora, eso es en cuanto a diferentes modos de decir la misa. Entonces yo creo que hay que adecuarnos a lo que la Iglesia nos pone en mayoría y lo que la Iglesia hace. Y a eso es a lo que debemos recurrir. La intención de la misa la debemos poner nosotros. Cuando el sacerdote o el ministro no lleva a cabo la misa en una actitud reverente, en una actitud, yo diría, ¿cómo diríamos? O sea, tal como se debe. Cuando haya irreverencias o algo que se sale de lo habitual,
lo que debemos hacer es reparar, no juzgar, reparar. Porque para eso el alma que vive en la divina voluntad es la única que puede hacer este cambio. Las acciones que se están haciendo irreverentes, el alma en la divina voluntad les puede dar el vuelco y entregárselas a Jesús como acciones hechas en su voluntad. Entonces, no fijarnos, no juzgar. Nosotros asistimos a misa y esa misa para nosotros en nuestro interior es la misa lo que debe ser, la repetición de la vida de Jesús en este mundo. Con todo el respeto, con toda la atención y toda la devoción que se debe y poniendo las intenciones de Jesús en las nuestras para poder reparar lo que esté mal hecho o poder elevar a rango de acto divino lo que esté bien hecho. Así que yo le diría, no se apure. El empezar a tener estas reacciones es personal, es parte de nuestra voluntad y no debería de ser. El único que puede en un momento dado juzgar y descalificar un acto dentro de la iglesia es Jesús mismo. ¿Sí? Sí. Dice Marta Leticia Segura, buenas noches. ¿Dios sabía que Adán y Eva pecarían desobedeciendo? Dios sabía, sí. O sea, Dios... Pero que pecarían. Sí. O sea, Dios en su eternidad es un eterno presente. Es uno de los grandes misterios de Dios que no tenemos forma de poderlo pues penetrar. ¿Cómo es que Dios sabe todo lo que va a suceder cuando aún no ha sucedido? ¿Sí? Y sobre todo teniendo en cuenta que Él nos dotó con una voluntad libre y que Él no va nunca a sojuzgar esta voluntad libre. Por lo tanto, lo que yo voy a decidir libremente el día de mañana, yo no puedo entender cómo es que Dios lo sabe desde toda la eternidad. Pero así es, por eso es que Dios es acto único. Esa es una de las grandes cosas que hacen a Dios de esta magnitud, de un Dios infinito. Así que, pues sí lo sabe, todo lo prevé, todo lo tiene perfectamente visto y tiene todas las soluciones posibles a esos actos que se fueron haciendo. Desde toda la eternidad Dios tiene prevista la redención, porque sabía que el hombre iba a pecar. Aquí voy a juntar dos preguntas, hablan de las 24 horas de la pasión. Es Reina García y Ruth García. Dice, ¿puedo no hacer diario las horas de la pasión? ¿Estará bien si las hago cuando pueda? Me es difícil hacerlas diario, la verdad. Pero les confieso, una vez hice el Rosario Doloroso con algunos fragmentos de las horas de la pasión y en verdad sentí que era Jesús en mí diciendo cada una de esas palabras. Y la otra es, mi pregunta, si podrían hablar más sobre las 24 horas de la pasión, pues se le está dando un enfoque como si fuera una devoción o como relojes. Muchas gracias. Bueno, es que en las horas de la pasión, cuando Luisa le manda el libro ya terminado al padre Aníbal di Francia, ella le dice en una carta que ese libro no es un libro de meditación de la pasión, sino que es un libro de reparación. Porque si nos fijamos, es todo lo que Jesús hacía con los sufrimientos, cómo usaba los sufrimientos que le estaban infringiendo, cómo los usaba para reparar por los pecados de toda la humanidad. Entonces, la primera cosa, no es una meditación de la pasión. Ahora, dice, para el alma que hace estas horas de la pasión con mis mismas intenciones, en ese momento a esa alma le voy a dar un alma por cada palabra que diga.
¿Qué está diciendo? Como es un libro de reparación, si yo me uno a Jesús en esa reparación, no me estoy uniendo en su pasión, sino me estoy uniendo en cómo usaba sus dolores, sus sufrimientos para pagarle al Padre por todos y para rehacer la vida de todas las personas que han existido y existirán. Entonces lo que está haciendo es redimiendo en ese momento. Por lo tanto, cuando hagamos las horas de la pasión, sumerjámonos en ese ambiente de rehacer las reparaciones que Jesús hacía hacia el Padre por toda la humanidad. Primera cosa. Ideal hacerlo diario, ideal. Sería lo mejor que podríamos hacer a la hora que podamos. No se trata de hacerlo a la hora que dice ahí, sino a la hora que podamos. Pero a veces resulta que se nos olvida, se vuelve pesado, se vuelve cansado. Bueno, aquí depende mucho de la decisión de la persona, del amor de la persona. Y con toda honestidad yo digo, es que a veces omitimos hacerla, ¿no? La tenemos en mente, eso es algo que es importante. La pasión de Jesús nunca debe dejar nuestra mente, nunca. Estarla continuamente teniendo en memoria. Pero esas horas son especiales. Lo ideal es hacerlo diario a la hora que usted pueda. Relojes de la pasión. Esto es un invento humano que se ha hecho con la finalidad de que Jesús reciba todos los días su pasión completa, las 24 horas completas, porque se divide en 24 personas y cada persona le toca una hora. Y entonces a ti, Alejandro, te toca de 2 a 3 de la mañana. Y se tiene que parar Alejandro a las 2 de la mañana a hacer su hora de la pasión. ¿Cómo la va a hacer? Así, durmiendo. ¿Cómo la va a hacer? Quizá ni se acuerde, quizás no se despierte. O a mí me toca la hora de las 8 de la mañana y yo tengo que tomar el transporte público para ir a mi trabajo o ir a cualquier lado. Y entonces voy a ir en una lata de sardinas, perdón que lo diga de esta forma, que es subirse al metro o a un camión a esa hora e ir con el libro leyendo. No vamos a leer, no vamos a tener la atención que se debe. Para mí, o sea, si se pertenece a un reloj de estos, se puede pertenecer, pero la voy a hacer a la hora que pueda, a la hora que me pueda dedicar a estar atento a hacerlo. Que no pertenezca a un reloj de la pasión, perfecto, porque entonces ya no es compromiso, sino ya es voluntario, es un acto voluntario mío de amor para unirme con Jesús y lo hago a la hora que puedo y no hay problema, ¿no? Tomarlo como devoción, eso es lo malo. Y este libro de las horas de la pasión tiene esa desventaja, que se puede convertir como en una devoción. Yo diría que el libro de las horas de la pasión es como una enseñanza para saber cómo usaba Jesús sus sufrimientos para que yo, ya sin el libro de las horas, lo esté haciendo continuamente. Yo les pediría otra vez, voy a repetir el comercial en contra de nuestro grupo. El programa de hoy, en Mundo Católico, hablamos exactamente de esto, de esos actos. Perdón, va a ser el próximo programa porque quedó grabado. O sea, cómo tenemos que ir aprendiendo a hacer todo lo que Dios hace por medio de los giros. Y vamos a ir obteniendo todo el material y todo el conocimiento de que lo que hacía Jesús para después hacerlo nosotros ya en nuestra vida. La pasión de Jesús se va a llevar a cabo en nuestra vida, no en el momento que me siente a leer un libro, sino en nuestra vida cotidiana. Ahí vamos a ir aplicando los sufrimientos de Jesús. ¿Sí? Sí.
Dice Aide Bejarano, reparación significaría unirnos a Jesús en el acto divino de rehacer lo que estuvo mal. Así es. Y no solo eso, sino también sufrir lo que el hombre debería de haber sufrido y que Jesús lo toma sobre de sí mismo. Porque en el momento en que está reparando, está tomando el acto mal hecho, está sufriendo lo que ese acto debía de comunicarle al hombre y se lo está ofreciendo al Padre en reparación. Entonces, todo junto, ¿sí? Dice Hilda Amaru Gurmait, ¿se puede leer el libro 11 conjuntamente con el libro 1? Esta es una discrepancia que hay, terribles problemas de tipo, ¿cómo diríamos?, de entendimiento. Es necesario leer toda la obra. Es recomendable leerla en orden. O sea, porque eso es lo que Jesús nos va diciendo, que quiere que todo salga, pero que salga en orden y que se vaya leyendo poco a poco. Ahora, cuando yo conozco la divina voluntad y entro a leer el libro 1, generalmente me espanto. Sí, no sé qué te haya pasado a ti cuando lees el libro 1, pero nos espantamos por todos los requerimientos que Jesús le va pidiendo a Luisa, de desapego, de abandono, de destrucción de su yo, de pelea con el demonio, en fin, 1000 cosas que yo digo, caray, ¿y esto de qué se trata, no? Sí. Sigo leyendo y voy leyendo virtudes, pero desde el punto de vista de la divina voluntad, y es precioso. De veras precioso, pero de alguna manera no es la divina voluntad todavía. Y también de alguna manera ya tenemos cierto conocimiento de lo que son las virtudes. En Luisa fue necesario llevarla primero por las virtudes, porque Luisa tenía que cumplir en ella el culmen de la santidad humana. En ella tenía que Jesús dar cumplimiento a la santidad humana. Por lo tanto, Luisa obtiene sobre de ella el punto máximo de toda la santidad humana, para después dar paso a la santidad divina. Lo tiene que cumplir no porque sea requisito para entrar a la divina voluntad, ojo con esto, porque es que era la petición que el Padre había dado para que Él decidiera dar su voluntad. El Padre pidió determinado número de actos de voluntad humana santa, de santidad humana, y de peticiones del reino. Por eso nos deja el Padre Nuestro, para estarlo pidiendo en cada vez que se reza el Padre Nuestro. Es una petición que se le hace al Padre para que acepte mandar su voluntad nuevamente. Entonces Luisa es la que tiene que cumplir todos esos actos de santidad humana y los cumple gracias a la voluntad divina que contiene en ella. Entonces toma toda la santidad humana, la pone en ella y la lleva a cabo. Pasa lo mismo que pasó con la Virgen. Cuando Adán falla y Dios les promete un redentor allá en el paraíso terrenal, Dios, dice Jesús, que Dios puso un requisito. Primero había dado su vida gratuitamente y ahora quiere que se la pidan. Quiere que el hombre la conquiste. Y eso fueron número de actos buenos, de actos santos y de peticiones del Redentor. Nos dice el Evangelio que Jesús viene a este mundo en la plenitud de los tiempos. Esa plenitud de los tiempos es María, porque María, con la divina voluntad, toma a toda la humanidad y pide por toda la humanidad, llevando a cabo el cumplimiento de las peticiones que el Padre había pedido, llevando a cabo todo el amor, todo lo que el hombre debería de haberle dado al Padre para que aceptara mandar a su Redentor. Entonces en María se cumple la primera plenitud de los tiempos.
Ahora en Luisa es nuevamente lo mismo en cuanto a peticiones del Padre Nuestro, del reino, y en cuanto a virtudes. Luisa lo cumple y ya podemos acceder a él. Por eso es que para Luisa era necesario, para nosotros ya no. Porque una vez que termina Luisa eso, de repente le dice Jesús, me agrada tanto el vivir en mi querer, que quitaré de la tierra cualquier otra santidad bajo cualquier aspecto de virtud. En otra parte le dice, tienes que renunciar a todo, incluso a tus virtudes, a tus gracias, a tus dones que se te han dado. Así que la parte de las virtudes queda como un agregado, es como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía cosas que el pueblo judío tenía que practicar para poder llegar o acceder a este Redentor que iba a venir algún día. Pero cuando llega Jesús, Jesús cambia las cosas. Ya no se inmolan animales para quedar purificados, ya no se entra al templo nada más el sacerdote en el velo, que era el único que podía entrar al Santo Santorum, ¿sí? Toda esa serie de actos rituales en que era un símbolo de lo que venía. Llega Jesús, abre toda esta iglesia nueva que tenemos y cambia totalmente. Ahora, ¿por eso ya no debemos leer el Antiguo Testamento? No, por supuesto que lo debemos leer. Tiene cosas buenas, tiene cosas maravillosas, ejemplos fantásticos, que si los lleváramos poco a poco, los meditáramos, nos enriquecería tremendamente. Pero no tenemos que practicar lo que ellos practicaban. Tenemos que hacer lo que Jesús nos deja. Lo mismo pasa aquí. El libro 11 es el libro de cambio, donde Jesús le dice, bueno, de acuerdo, todo esto está bien, pero esto ya quedó aquí. Ahora tienes que renunciar a esto para pasar a esto. Nosotros podemos ir perfectamente leyendo del libro 1. El libro 1 es fundamental. Ese no tiene vuelta de hoja. Y el libro 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10 los vamos leyendo al unísono junto con el libro 11. El libro 11, el libro 12, el libro 13. Porque en estos libros de acá es donde están las verdades de la divina voluntad, que son imanes para motivarnos a desear cada vez más esta divina voluntad. Y entonces todo el sufrimiento, toda la parte de la renuncia, la parte cruenta para entrar, se nos va a hacer sencilla y muy deseable para poder obtener lo que estamos leyendo acá. Desde nuestro punto de vista es recomendable. Si quieren llevarlo a cabo desde el 1 en adelante, no hay problema, o sea, está bien, no. Pero sí se van a tardar mucho en llegar, en poder asimilar aquello y poder llegar al libro 11, ¿no? Sí. En fin, no hay problema. Cualquiera de las dos formas es conveniente. Lo que no es conveniente es empezar a brincar. Que lees ahorita del 11 y como ahora ya tenemos toda la obra junta, ya no es Luisa que iba escribiendo libro por libro, entonces ahora yo de repente digo, bueno, voy a darle una ojeada al 25. Y leo el 25 y digo, wow, ¿qué dice aquí? Pero ese ¿qué dice aquí? Es más de interrogación que de admiración. ¿Sí? No es decir, qué bárbaro, qué cosa maravillosa, sino decir, ¿qué dijo? ¿Sí? Y entonces ahí sí nos vamos a confundir. Vamos a tener muchos errores si empezamos a brincar en esos tomos. Dice Dioselina García, buenas noches, ¿cuándo vienen a Monterrey? Cuando nos inviten, con mucho gusto estaremos por allá. Luego, Anita dice, bueno, escuché de un sacerdote decir que las almas del purgatorio jamás salen de ahí y que ellos no hacen oración por nosotros. ¿Esto es real?
Pues yo espero que no, porque si no este sacerdote se va a quedar toda la eternidad en el purgatorio, ¿no? No, definitivamente es no sé de dónde he sacado esto. O sea, las almas del purgatorio el purgatorio es una etapa de nuestro cielo, porque ya es cielo, ya estamos salvados, donde vamos a llenar los vacíos de amor que tenemos en nuestro interior. Todo el amor que no le dimos a Dios en nuestra vida, lo tenemos que llevar a cabo en ese lugar. O sea, irnos quitando lo humano para ir poniendo lo divino. Cuando ya somos un complejo de amor, en ese momento salimos. Los sufragios, o sea, las oraciones, las misas, todo lo que se hace para los difuntos, les ayuda para poder purificarse más rápido, porque ellos por sí mismos ya no pueden, que eso es terrible, ¿no? Jesús nos dice que el acto de caridad que más le agrada es cuando le hacemos ese acto de sufragio, de ayuda a las almas purgantes. Así que esto está totalmente en contra de lo que dice esta persona. Ahora, de que ellos no hacen oración por nosotros, hasta donde sabemos, las almas del purgatorio interceden por nosotros. Esa es la única acción que tienen, como de corresponder a lo que nosotros les estamos ayudando. Dice Marta González, Luisa también rehizo los actos de todas las criaturas como Jesús y la Santísima Virgen María. Así es. Hay una lectura en donde Jesús va explicando las veces que se ha vivido la vida de cada uno de nosotros. Nos dice que la primera vez, o sea, es el Verbo eterno en el momento de la generación, que vive toda nuestra vida y se la entrega al Padre como hecha por Él, pero a nombre nuestro. Después, cuando viene, ahí se responde a la pregunta, no la pregunta, sino aquella cuestión de San Pablo, de que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. O sea, de alguna manera San Pablo previó que lo que nosotros deberíamos de hacer ya estaba hecho desde siempre. Y si es desde toda la eternidad, es hecho por Dios. Entonces, ya está eso, pero como el hombre se sale, ahora tiene que venir el mismo Verbo eterno, pero en su humanidad, a retomar la vida de todos y rehacerla por medio de su pasión que duró toda su vida. Y en eso quiere asociar a su Madre Santísima. Y María rehace junto con Jesús la vida de todos nosotros. Así es. Entonces la Virgen está también participando de esto. Dice Pablo Poletti, ¿la vida divina comienza con el bautismo o con el don de la divina voluntad? La vida divina comienza con el don de la divina voluntad. O sea, la vida divina que se nos infunde en el bautismo es un germen de vida divina. Se nos perdona el pecado original, que es la ausencia de la vida divina en nosotros, pero es una vida divina que debe crecer. Y debe crecer poco a poco, y la manera perfecta de hacer que crezca es con la divina voluntad, porque ahí es cuando esa vida divina realmente empieza no solo a crecer, sino a actuar desde la criatura. Él mismo pide un archivo sobre matrimonio y vida conyugal en la divina voluntad. Sí, ya se le mandó. Espero que ya lo haya recibido. Luego dice, el sacerdote cuando celebra la Eucaristía hace actos divinos, pero lleva una vida humana o es vida divina. El sacerdote cuando está en funciones de su sacerdocio es otro Cristo, no se nos olvide. Por lo tanto, son actos divinos. Pero como no participa la voluntad de la criatura en eso, entonces es un acto divino, sí, pero no se le toma como acto divino al sacerdote. ¿Sí? Pero en las funciones el sacerdote es otro Cristo. Por eso es que en el momento que el sacerdote dice la misa,
En el momento que el sacerdote hace la consagración, en el momento que el sacerdote otorga el perdón de los pecados o lleva la Eucaristía a los demás, o imparte algún sacramento, por ejemplo la extrema unción, o confirma el sacramento del matrimonio, es Jesús quien está ahí en la persona de Él. ¿Sí? Dice Paulita, cuando reparamos y rehacemos nuestros vacíos de amor en la divina voluntad, igual debemos reparar en el purgatorio. Es que en el purgatorio, así, la primera parte es cuando reparamos y rehacemos. Aquí, en la tierra, lo podemos hacer con la divina voluntad. Es un acto nuestro. En el purgatorio ya no es ya no es un acto voluntario, sino es un acto que se lleva a cabo por medio del sufrimiento, de ir al mismo tiempo que se nos va quitando lo nuestro, va creciendo el amor divino en nosotros. Pero ya no es una cosa de tipo voluntario, aunque hay ciertos relatos de almas que han regresado que al parecer influye todavía como el libre albedrío dentro del purgatorio, y hay almas que han dicho que durante un periodo de tiempo al principio eran reacias a Dios y no querían reconocer que Dios era necesario el reconocer su grandeza y humillarse ante Él. Y a lo mejor por acciones de sus familiares es por lo que se les dio esa oportunidad. Así es. A veces el purgatorio, o sea, por medio de las oraciones y de los sufragios, se me amortigua un poco el sufrimiento y se acelera esta purificación. Dice Anita, la esterilización en animales sería ir en contra de la voluntad de Dios. No, definitivamente no, porque el problema no está en la esterilización. El problema está en que en el ser humano el impedir la procreación es el estarle negando a Dios el multiplicar su vida divina, el multiplicar hijos de Él. En los animales no. Lucy Morales dice, ¿cómo llego a mi nada? La respuesta... Fácil pregunta. Sí, fácil pregunta y fácil respuesta. Abandonándose. Ya sé que la siguiente pregunta es ¿qué hago para abandonarme? La siguiente respuesta es decir, abandónese. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer para abandonarme? La siguiente respuesta es, abandónese. ¿Sí? O sea, esto es algo que tenemos que ir descubriendo poco a poco. En realidad el abandono total es un don que Dios nos va a dar. Un don. Un don y un gozo espiritual que se nos va a dar gracias a envolvernos en la fe, totalmente una fe total, o sea, no dudar en lo más mínimo de Dios, de Jesús, de María, de la divina voluntad, que la divina voluntad puede llegar a nosotros, que la divina voluntad va a actuar en nosotros, o sea, rodearnos de esa fe, y en ese momento se nos dará el gozo del desapego de todo, del fastidio de todo aquello donde antes yo sentía atracción, ahora voy a sentir rechazo, simplemente fastidio, ya no quiero aquello. Poco a poco se va logrando y más como don que como logro personal. Pregunta Lucy Morales, ¿también van a subir a YouTube los retiros de España y Portugal? Hasta donde yo sé, sí. O sea, sí los van a subir. No sabría decirle cuándo, pero definitivo sí. Tenemos de Pablo Pauletti. Si toda alma que vive en la divina voluntad es víctima, ¿por qué la necesidad entonces de ofrecerse específicamente como alma víctima? Hasta donde yo entiendo, en la divina voluntad no hay que hacer un ofrecimiento como tal de ofrecerse como víctima. Pero
el hecho de saber que estamos repitiendo la vida de Jesús, y la vida de Jesús es la vida de la víctima por excelencia, estamos también en la plena conciencia de que nuestra vida es un victimado. Entonces no me debo ofrecer como tal, pero debo estar aceptando que voy a ser víctima por la repetición de la vida de Jesús en mí. Ahora, ese victimado que voy a tener es un victimado que Dios me lo va a dar, no es algo que yo vaya a buscar. Es Dios me lo va a dar, Dios me va a ir poniendo poco a poco esos momentos, y mis sufrimientos de mi vida normal, el abandono de alguien, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una discapacidad, un problema social, un problema económico, lo que sea, Dios va a usar ese sufrimiento o ese dolor, y si yo lo pongo en Él en ese sufrimiento pone sus sufrimientos, y entonces le da el valor de sus sufrimientos, y yo me convierto en alma víctima ipso facto por estar repitiendo los sufrimientos de Jesús en los míos. No es algo extra que me va a venir, sino es algo que estoy pasando en mi vida cotidiana. Dice Lucy Manzano, si cuestionamos, criticamos, buscamos, no estamos haciendo lo contrario que Jesús enseña en el Evangelio, es decir, no estamos juzgando al hermano. ¿Sí? No sé cuál sea la pregunta. No, esa es la pregunta. No sé de dónde haya sacado la idea. Llegó. O sea, Jesús nunca, ni siquiera juzga a nadie. Al contrario, encubre, ama, tapa, se hace de la vista gorda. Perdón que use estas palabras, pero no va a lo malo, sino ve lo bueno de la criatura. Solamente cuando la criatura se excede y no hay forma de que pueda Jesús ver lo bueno en ella, es cuando Él sale no a criticar, sino solamente agrede a los cambistas en el templo. Y ahí dice que lo hace porque está defendiendo la gloria de su Padre. Cuando se junta con los fariseos, con los sacerdotes, y viendo la dureza de su corazón y lo retorcidos que estaban, les dice sepulcros blanqueados, hipócritas, en fin. O sea, agrede no en el sentido de físico, sino está diciendo verdades, no se mide por respetos humanos, pero dice las verdades, pero siempre lleva en el fondo el amor que quisiera convertir a aquella criatura. Dice María José Bermúdez, buenas noches, doctor. Hace ya algo de tiempo en varios grupos recomiendan el que se vaya a misa tridentina. ¿Jesús en alguna ocasión le habla a Luisa sobre esto? Por supuesto que no. Y esa es una de las cosas que están sucediendo en la actualidad y que es muy delicado. Lo decíamos hace unos momentos. Es empezar a hacer divisiones dentro de la iglesia. Todo lo de Luisa debe salir de la iglesia. Todo grupo de la Divina Voluntad debería de estar en consonancia con sus autoridades eclesiásticas, o sea, con los sacerdotes que le toquen y con el obispo que le toque en su diócesis. Ha habido obispos que han estado anuentes a este movimiento de la Divina Voluntad, a esta revelación, y en discursos de ellos han dicho que ellos acompañan a de estos hijos que quieren vivir esto, pero que lo acompañan a través de sus sacerdotes. Y ha habido personas instigadas por otras que no han tenido la más mínimo recato en decir cosas que son totalmente absurdas, que la misa normal no vale, que es una herejía y que hay que ir a la misa tridentina, a la misa en latín.
Perdón, pero esto es total y absoluta herejía de estas personas. Y ha habido obispos que se han súper enojado por estas actitudes, porque se han brincado a los sacerdotes y han dicho que la misa de sus ministros no vale y que no sirve, y quieren pedirle al obispo que ponga misa en latín. Perdón, pero han hecho total y absoluto, no sé cómo decirlo, una catástrofe dentro de los grupos de Divina Voluntad. Han dividido los grupos de Divina Voluntad. Vamos a la misa que la Iglesia nos da. Vamos a oír la misa con la devoción que se merece. Si el sacerdote hace cosas o dice cosas no adecuadas, voy a reparar. Porque a mí lo que me importa es que es Jesús quien está en el sacerdote, y que a la hora de la consagración es Jesús quien está consagrando, y que es Jesús el que voy a recibir, y que ese es el punto principal de la misa. Entonces, yo sí les diría a estas personas que les han dicho esto, por favor, en la Divina Voluntad no se habla nada de esto. Y a la persona que se los dice, por favor pregúntenle en dónde está en los escritos. Jesús nos deja perfectamente claro que es Él el único que nos va a dirigir en la Divina Voluntad. Y estas personas se han querido convertir en dirigentes, diciendo cómo se debe vestir, qué se debe hacer, y incluso ahora hasta qué misa ir. Perdón, que les digan dónde está en los escritos. No hay nada en los escritos, nada. Así que yo les diría, no les hagan el más mínimo caso y no permitan que esas personas sigan tratando de dirigir grupos. Dice Pablo Poletti otra vez, vivir en la divina voluntad es repetir simplemente desde mi voluntad los actos de Jesús o también crear nuevos actos. Desde mi voluntad, dotada con todo lo que la voluntad divina contiene, voy a hacer mis actos, porque son míos. Jesús nunca manejó una computadora. Jesús nunca manejó un coche. O sea, todo lo que yo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero dotado con todo lo de la divina voluntad. Y entonces en esos actos, el manejar una computadora, estoy tecleando. ¿Qué estoy haciendo? Son movimientos. Me voy a unir a los movimientos de Jesús, donde rehacía los movimientos de toda la humanidad. Mis pasos, voy a dar mis pasos uniéndolos a la divina voluntad para unir mis pasos a los pasos de Jesús, para que en mis pasos que me llevan a mis acciones, a mis lugares, a mis, necesidades, y en eso voy a poner los pasos de Jesús y se va a rehacer los pasos de Jesús que se dirigen a toda la humanidad. ¿Sí? Dice Artemisa Paulina, al leer las horas de la pasión, no puedo evitar el llorar y sentirme mal por mis pecados y los de las demás personas. Entonces, trato de aliviar el dolor de Jesús. Esto no es lo correcto, ¿verdad? Claro que sí. Sí, es lo correcto. Es lo correcto. Estamos reparando, o sea, Jesús repara al Padre, nosotros reparamos a Jesús y junto con Jesús reparamos al Padre. Entonces, el sentir esto, no hay problema. Dice Susana Padilla, me gustaría escuchar un programa de cómo reparar. Sí, algún día, con mucho gusto. Ana de la Peña, estando en divina voluntad, el ayuno, ¿cómo debe ofrecerse? Estando en divina voluntad, o sea, el ayuno. ¿Quieren ayunar? De acuerdo, ayunen, no hay problema. Ahí están las palabras de Jesús cuando llegan los fariseos y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Cómo van a ayunar mientras el esposo está con ellos? Cuando el esposo les sea quitado, en ese momento, o sea, ellos ayunarán.
porque son actos de sacrificio, son actos de penitencia, son actos de un irse mortificando la criatura. Cuando el alma vive en la divina voluntad, la mortificación de la criatura es total, porque ya se dio toda su voluntad, todos sus actos, ya los cedió y ya es una mortificación total. Por lo tanto, ahora lo que la criatura haga ya no es desde su voluntad, sino desde la voluntad divina. El ayunar o no ayunar, si tengo necesidad, porque todavía hay algo que me molesta en el interior, porque todavía no estoy totalmente entregado, bueno, puedo hacer ayuno, claro, me ayuda, sí, pero como una mortificación de mi cuerpo ofrecido en la divina voluntad. Pero generalmente, con el solo hecho de estar atentos a vivir en la divina voluntad, prácticamente con eso mi ayuno es total. No sea que vaya a pasarnos lo mismo que les pasó en el Antiguo Testamento, donde Yahvé se presenta y dice, su ayuno me es como un insulto. Y no quiero ayunos de los que ustedes hacen, quiero ayunos de su voluntad. O sea, quiero que no extorsionen a las viudas, quiero que no extorsionen a los extranjeros. En fin, ¿qué ayuno quiere Dios de nosotros? El ayuno de nuestros actos. Vamos a ayunar de actos de voluntad humana y ese es el mejor ayuno que le podemos dar. Dice José Luis Cervantes, los padres exorcistas rechazan la impartición de la Eucaristía por laicos. Sostienen que es un acto solo permitido a los consagrados. ¿En la Divina Voluntad se ha dicho algo al respecto? No, pero están en lo cierto. O sea, el hecho de si ni siquiera se acepta la comunión en la mano, mucho menos el que el laico vaya y haga esto. Sin embargo, siempre ha habido ministros de la Eucaristía. El primer ministro de la Eucaristía que tenemos noticia es San Esteban, que San Esteban es el primer mártir eucarístico que hay. Pero son ministros extraordinarios. En momentos críticos, en donde hay necesidad de repartir la comunión, pero no hay sacerdotes, o hay sacerdotes, pero muy pocos y la población es excesiva, donde hay momentos de guerra, momentos de catástrofe como los terremotos, o en una iglesia donde hay 5 o 10 mil personas y hay 2 o 3 sacerdotes, bueno, de acuerdo, se entiende, es ministro extraordinario, pero no en una misa donde hay 30 personas formadas y el sacerdote pone a laicos a repartirla. Estoy totalmente de acuerdo con estos padres exorcistas, porque incluso hasta donde yo sé, el demonio en esos exorcismos ha dicho que eso no es lógico, que es un logro de ellos para desacralizar el sacramento. Bueno, y lo ha dicho con la cabeza aplastada por la Virgen, porque si no, no nos va a decir la verdad. Así es. O sea, obligado, ¿no? Dice, obligado me veo para responder esto. Y la Virgen lo ha dicho también en muchas ocasiones, ¿no? En Padre Gobi. En fin. Dice Lucy Manzano, si yo escribo, si yo le digo, si yo enseño, si yo creo, y lo hago buscando darle vida a la divina voluntad, podría pensar que estoy viviendo en ella. Uh-huh. Y luego Simón Saavedra, ¿lo que soñamos puede considerarse como pecado? No, definitivamente no, porque no está en nuestra voluntad. Así que incluso me supongo que se está refiriendo a sueños de tipo onírico, bueno, de tipo sexual, vamos a decirlo así, o en donde se cometen determinados actos que pueden ser o actos de robo o actos de agresión. No, porque no está nuestra voluntad en ellos, ¿no? Dice Marta Lucía Torres, en este proceso de llegar a la nada, ¿estamos solos o podemos pedir la ayuda de nuestro felicísimo ángel de la guarda?
Bueno, nuestro ángel de la guarda nos ayuda, sí, pero en este despojamiento de nosotros mismos, lo más que podría hacer nuestro ángel de la guarda es decirnos: aguas, estás metiendo de lo tuyo. Y Alfonso Reyes dice, ¿podrían hacer un programa acerca de cómo enseñar la divina voluntad a niños y adolescentes? Es deseable, totalmente deseable. Ya se están llevando a cabo, como decíamos, grupos de niños y retiros de niños. Y pues no sería muy mala idea llevar a cabo programas de cómo llevarlo a los niños. Vamos a pensarlo con mucho gusto. Dice, alguien que desea entrar a vivir en la divina voluntad debe pasar primero por la etapa de las virtudes, como le ocurrió a Luisa. Sí y no. Sí, en el sentido de que, bueno, es una persona que tiene que tener un comportamiento más o menos adecuado. No en el sentido de que puede haber personas que, siendo totalmente contrarias a las virtudes, de repente se sientan atraídas hacia la divina voluntad y un acto de Dios, de un llamado de Dios que los jale. Sí, en el sentido de que la virtud me va a servir de semáforo para saber si mis acciones hechas supuestamente en la divina voluntad van por buen camino o no. Porque si yo estoy atento a vivir en la divina voluntad nada más, mis acciones deberían de ser perfectamente ordenadas a lo divino. Y entonces, en el momento que yo voltee a ver las virtudes, voy a ver que estoy actuando virtuosamente. Me va a servir de semáforo de decir, vas bien, está en verde. Si mis actos están en amarillo, que yo diga, caray, aquí ya no sé si estoy bien o mal, es la señal para decir, cuidado, a ver, párate y piensa un poquito. Si está en rojo, es que estoy en contra de las virtudes y la divina voluntad no puede estar en contra de la virtud. Entonces las virtudes me van a servir de ese semáforo. Algo no para estarlo practicando, sino que me sirva de guía. Y lo único que debo practicar es el estar atento a vivir siempre en la divina voluntad. Dice Carmen Barrera. Son 3 preguntas, pero más o menos es lo mismo. Dice, continuar con el rezo diario del Santo Rosario que nuestra Madre Celestial nos ha pedido lo recemos. ¿Es válido como un acto de obediencia y un acto de amor para nuestra Madre bendita? Esa es la primera. Bueno, rezar el rosario, de acuerdo, récelo, no hay problema, pero trate de rezarlo en la divina voluntad. ¿Cómo se reza en la divina voluntad? Hay que enterarnos que el rezo en la divina voluntad es como reza Jesús. Volcándose toda en la divina voluntad, toma a toda la humanidad y a todo Dios para reparar a Dios por toda la humanidad y para llevarle a toda la humanidad las gracias que Dios le da. Vamos a rezar el rosario, de acuerdo. Vamos a girar en el misterio que estamos rezando. Vamos a tomar ese misterio, esos actos como nuestros, para ofrecérselos a la Virgen, ofrecérselos a Jesús, para reparación por todo el mal que hacemos. Y estamos rezando el rosario, pero un rosario diferente del simple rezo de Aves Marías y Padres Nuestros. ¿Sí? Así que no hay problema, sígalo, pero hágalo en este sentido. Bueno, la segunda ya la contestó porque preguntaba que si era de reparación. Y la tercera dice, ¿esto es válido para cualquier otra devoción que hagamos? No, yo no me imagino a Jesús haciendo una novena a algún santo. No me imagino a la Virgen haciendo no sé, algún tipo de acto devocional, ¿no? Dice José Luis Cervantes, para vivir y permanecer en divina voluntad es preciso dejar las otras espiritualidades o movimientos de iglesia. Si la espiritualidad o movimiento de iglesia a la que se pertenece
es como parte de mi vida o es de donde yo tomo vida para salir adelante, definitivamente la debo dejar, porque no puede haber dos inicios o dos principios de vida en nuestro interior. Si esa espiritualidad yo continúo en ella, porque lo que me intento es darle vida a la divina voluntad en ello y tratar de capturar o de atraer almas a este reino, está perfecto, puedo seguir. Pero si aquello se convierte en el motivo de vida mía, definitivo, tenemos que dejarlo. Bueno, pone también que sí, o de seguir algún sacerdote o canal católico de los de antes, donde pudiera encontrar algo, donde a veces pareciera darse algo encontrado. Yo lo que le diría es, ¿Encontrado de qué choca? Adéntrese en la divina voluntad y ahí va a encontrar el todo, va a encontrar todo y todo lo demás va a ser secundario. Primera cosa, directores espirituales. Jesús dice que nadie puede guiar a un alma en el mar inmenso de su voluntad, porque nadie lo conoce. Entonces, el director espiritual es muy útil en la santidad humana, porque él tiene mucha experiencia en cuanto a este perfeccionamiento de nuestra voluntad. Pero en la voluntad divina no tiene experiencia. En la voluntad divina no tiene esa capacidad de conocer, por lo tanto no me puede guiar. Y confiar en que Jesús me dice que Él es el único guía. Ya hablamos un poquito de esto al principio del programa, donde dijimos que la guía de Jesús son los escritos. O sea, la palabra de Jesús está en los escritos. Por lo tanto, lo que me va a servir de guía es esto. Ahora, todo lo que esté alrededor pueden ser consejos, pueden ser opiniones, pueden ser todo lo que usted quiera menos dirección. Por lo tanto, yo le diría, no es necesario, ¿no? Aquí está un poquito largo, pero a ver. Buen día en Divina Voluntad. Yo tengo una inquietud y no sé cómo tomar esto que me pasa. Ya llevo un tiempo de conocer Divina Voluntad y estoy muy agradecida con mi Padre Dios por todas las bendiciones de mi vida, buenas y malas. Pero antes de conocer Divina Voluntad no sentía miedo y después de un tiempo para acá me invade un miedo en ocasiones al grado de que una vez haciendo el rosario fue tal el miedo que dejé de hacerlo y no entiendo por qué. Aparte de que alguien me dice cosas que yo considero que es verdad, pero es confuso porque entonces lo que he aprendido hasta hoy no checa. No sé si me entienda, porque yo no. Esperando no molestar con mi pregunta. Yo no. Les deseo un bendecido día. Sí, pues es lo que habla en el libro 1 del enfrentamiento con el demonio. Así es. O sea, lo primero es eso, es un ataque. Definitivamente es un ataque del demonio. La manera de vencerlo es muy sencilla. Jesús le dice a Luisa las formas, que le dice, la primero es no te apartes de tus obligaciones, o sea, de tus actos en la divina voluntad es el fundirse una vez al día, el hacer las horas de la pasión, el leer La Reina del Cielo y en estar leyendo el libro de cielo. Y desprécialos. No tienen nada que te pueda dañar. Tómalos como simples lombrices. O sea, el demonio no tiene poder sobre el ser humano. Nosotros le damos el poder. Usted siente miedo. Usted le da el poder al demonio sobre usted si usted sigue esa actitud de miedo. Rechácelo, no lo ponga, no lo tome en cuenta y verá como poco a poco póngase en la divina voluntad y eso tiene que desaparecer. Lo segundo, de que hay alguien que le dice, no sé si ese alguien material, alguien real o... Pues parece como que no es material. Por eso, o es una inspiración o una, no sé, un susurro, que sería una tentación también.
Dice Gloria Luz Martínez, si se tiene un problema para el abandono, ¿es dejar que Jesús haga? Así es. O sea, el abandono dijimos que es un acto de fe. Es la fe. Lo que debo hacer es creer firmemente que esto se va a dar. Y eso es lo que me va a llevar a la convicción no la convicción, sino al hecho del abandono total. Dice Provincia Corazón de María, en las horas de la pasión basta colocar la intención de Jesús para reparar. Sí, haciéndola nuestra. O sea, no nada más colocar la intención, sino verla, hacerla nuestra y repetirla. Por eso Jesús dice, quien las hace con mis mismas intenciones, y entonces lo hago mío y se lo estoy ofreciendo como un acto de reparación por todo lo que él hizo. Abril Suárez manda saludos desde Chiapas, México. Gracias. Anthony Díez dice, buenas noches, ¿me pueden aclarar algo que me está pasando? En mi conversión. En mi conversión hago visita diaria al Santísimo y he sentido se me calientan mis manos, nada más cuando oro o cuando hablo de Dios. Bueno, ¿qué le puedo decir? Una reacción fisiológica de emoción, una reacción fisiológica de una entrega, de un sentimiento interior, totalmente acorde, no se apure, no es nada serio ni grave, ¿no? Y a lo mejor Jesús se lo está haciendo de bienvenido. También puede ser una cosa espiritual, pero vamos a tomarlo como algo a lo que no hay que poner mucha atención. Uh-huh. Simplemente está pasando, que bueno, pero no se preocupe. Uh-huh. Dice Pablo Poletti, si la vida está conformada por los actos y vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida, mi vida de ahora en más estará formada por los actos de Jesús. Entonces sus actos, su vida, son mi vida y mis actos. En cada acto mío se desarrolla toda vida de Jesús. Entonces, una vez confirmada la vida divina con mi muerte, ya no tendré otra vida que la de Jesús en mis actos. Uh-huh. Entonces, nuestra tarea es reproducir sus mismos actos con el agregado de nuestra correspondencia. ¿Es correcto verlo así? Sí, o sea, esto no fue pregunta, fue un comentario muy atinado. Así es. Viviendo en la divina voluntad, hay momentos en que te fundes y momentos en que no. O vivir en divina voluntad es siempre estar fundido. Bueno, la vida en la divina voluntad es permanecer fundido continuamente. Uh-huh. Que a veces podemos como olvidarlo un poco, o sea, por las actividades exteriores, lo olvido y en ese momento lo que puede pasar es simplemente hago un acto actual, ¿se acuerdan del acto de preventivo y el actual? Y vuelvo a entrar. Pero va a llegar el momento en que va a ser totalmente imposible podernos separar de esta vida, de este girar, porque se vuelve naturaleza en nosotros. Dice, si Eva no vivió en la divina voluntad, ¿por qué se afirma lo contrario en el libro de los giros? No, en ningún libro de los giros ni en ninguna parte se afirma que Eva vivió en la divina voluntad. Lo que dice Jesús es que cuando se salieron de su voluntad, cuando Eva se salió de su voluntad, aquí hay que entender, toda la santidad humana, toda ha salido de la divina voluntad, toda. ¿El hombre ha vivido siempre en la divina voluntad? Sí, porque la divina voluntad nos contiene por creación, por conservación, por redención y por santificación. Que yo lo tome o no lo tome, eso es otra cosa. Yo pertenezco, mi vida está dentro de la divina voluntad. Ahora, ¿cuánto tomo yo de esa divina voluntad? Es hasta donde conozco, hasta donde conozco. Eva no conocía el don de la divina voluntad obrante en la criatura. Y eso lo dice Jesús en varias ocasiones y ya hicimos un programa con muchas citas donde Jesús afirma que el único que ha vivido ahí fue Adán.
que el único que tiene actos en la unidad de su querer es Adán. Rarísimo que no mencione a Eva. Rarísimo, ¿no? Donde Jesús afirma que cuando sus obras son universales, primero las trata con uno. Esa es la costumbre divina de actuar. Por lo tanto, esta obra es universal. Tiene que ser forzosamente vivida primero por uno, porque ese uno es el que tiene que triunfar en la prueba para establecer ese bien y luego poderlo poner a disposición de los demás. Y estamos hablando de los escritos de Luisa. No estamos hablando de ideas nuestras. Lo que los demás hacen es poner ideas suyas. Y hay una lectura donde Jesús lo dice claramente, dice, todos han vivido en mi voluntad, todos. Por eso es que Eva se sale de la voluntad de Dios, pero no de la voluntad obrante. ¿Sí? Sí. Dice, en el 521 del Catecismo se afirma que debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿A qué se refiere con estados? Toda la vida de Jesús. O sea, toda la vida de Jesús, todo lo que Jesús pasó, lo que Jesús hizo, lo que Jesús padeció, todo. Y luego dice, los niños viven en la divina voluntad por el solo hecho de ser creados y conservados por el fiat, aunque no tengan uso de razón, o para hacer vida divina se requiere un estado consciente y de entrega de la voluntad propia. Jesús dice que el niño, mientras no tiene uso de razón, mientras no tiene una voluntad opuesta a la de él, todos los actos de los niños son de él, ¿sí? Pero el mérito no se lo dan al niño, porque el niño no está cooperando voluntariamente con esto y él debe ser voluntario. Pero todos esos actitos que hizo son actos de Jesús. Si un niño muere antes de tener conciencia de lo que es el bien y el mal, ese niño entra directamente al cielo porque son actos hechos por Jesús, todos los de él. Y ya nada más para terminar, dice Liliana Zamora, ¿cuáles son los actos preventivos para no salirse de la divina voluntad? Bueno, el acto preventivo pues es en la mañana el prevenir, el decirle a Jesús en nuestra oración, decir, Señor, todos mis actos de hoy los pongo en tu voluntad y quiero vivirlos junto con tu voluntad y contigo. Listo, ya está esa intención. Ya lo que suceda en el día, bueno, eso ya no depende de nosotros así directamente, pero ya está fungiendo ese acto. Perdón, si se me olvida, existe el acto actual, que es de cuando me doy cuenta que se me olvidó, en ese momento recapacito y digo, Señor, perdón, se me pasó, pero vuelvo a poner todos mis actos en tu voluntad. Y como a Jesús no se le pasa, no se le olvida, entonces me va a decir, no te apures, aquí está todo lo que yo hice, solo sin ti, y te lo doy como tuyo, y síguele adelante. Amigos, nos extendimos mucho, pero pedimos disculpas y nos vemos aquí en el próximo programa de Verdades Divinas. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y a nuestro equipo técnico, a Paris, que es nuestro manager. Así que hasta luego.